Nuevamente estamos en directo y ahora nos acompaña el señor José Tello Alfaro. Él es analista político, es abogado de profesión y también forma parte del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, John. Bueno, vamos a tocar algunos temas, empezando por el de la vacancia presidencial. Parece que de todas maneras es inminente otra moción de esta naturaleza, pero la suerte podría ser distinta a lo que sucedió el año pasado. Al parecer, muchos están especulando en el sentido de que ahora sí se obtendrían los votos necesarios para que proceda la vacancia. ¿Usted qué piensa? Que es bastante relativo, que no es algo certero, porque definitivamente, a ver, tenemos un conglomerado de fuerzas políticas, ¿no? Que ya cada vez están tomando más forma. Por ejemplo, el fujimorismo se ha terminado de fraccionar. No, tenemos esta bancada Avenger, una bancada más que todo que le sigue a Kenji Fujimori, pero también tenemos, por ejemplo, la bancada de Nuevo Perú, la bancada de Frente Amplio, que han consensuado, obviamente, en llevar adelante el proceso de vacancia. Es un tema interesante en cuanto a la gobernabilidad, de lo que podemos apreciar acá como, digamos, esta representación nacional que tenemos, algo más fragmentada, pero del todo todavía no fragmentada completamente, como hemos tenido en congresos anteriores. Ahora, en ese orden de ideas, este tipo de procesos que son de control político, normalmente a más tiempo transcurre, más difícil se torna el poder concretarlos. Porque definitivamente la coyuntura nacional va marcando la agenda en otro sentido. Y no necesariamente vamos a tener nosotros un proceso de vacancia exitoso. Pero mientras tanto, puede jugarle en contra el tema del tiempo, ¿no? Pero en ese paréntesis, mientras ya ha habido un proceso de vacancia, una moción que fracasó, claro, y ahora se viene otra, y en todos estos meses el Perú se queda un poco estático, ¿no? Como claro, entre paréntesis, se queda como un poco con muchas cosas que están ahí esperando un desenlace. Lo que ocurre es que nuestro presidente no ha sabido aclarar temas. Es de verdad, creo, un clamor nacional que sabe que aclare cuáles son sus vínculos con Odebrecht. Que nos diga a todos los peruanos verdaderamente si hubo un conflicto de intereses o no, que sea claro. Porque lo que estamos apreciando, por ejemplo, es un proceso de vacancia que no se concretó, poco después un indulto, obviamente reacciones, hasta ahora la intervención de la Corte Interamericana, tenemos nosotros tras eso la llegada del Papa, ¿no? Tras la llegada del Papa estamos ahora en una etapa, digamos, donde se está retomando el tema de la vacancia. Y se viene la cumbre iberoamericana en pocas semanas más. Y después viene el Mundial. ¿No? O sea, este año es un año muy complejo, pero lo que vamos a hacer es que la coyuntura del país está cambiando permanentemente, porque la agenda obviamente es dinámica. Y este tipo de problemas políticos, enfrascamientos, hacen que nuestros actuales gobernantes, tanto desde el poder legislativo como el poder ejecutivo, literalmente estén pues en una situación de paralización, una situación en la que no se percibe pues que el país avance, ¿no? Y esto es complicado, John, porque estamos en un año electoral. Justo de ese tema también queríamos comentar. Vamos a cambiar de autoridades a nivel regional y a nivel local. ¿Cómo puede afectar este clima de incertidumbre a ese proceso electoral? Tremendamente. Ahora, recientemente hemos tenido, por ejemplo, que se han visto autoridades locales y regionales involucradas en casos de corrupción como los de Odebrecht. Pero también hemos visto que estas autoridades no han liderado en algunos casos bandas criminales, caso de Villa María, Santa Rosa, Chilca. Podemos irnos nosotros lamentablemente de largo con la relación. Y ya hemos visto incluso intervención del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de tener que aplicar como distancia única, dejando de lado, por ejemplo, el Consejo de Villa María, ¿no? ¿Para qué? Para suspender un alcalde y darle la credencial al actual, ¿no? El que era el segundo originalmente en el orden de sucesión, porque recordemos que el alcalde que recientemente ha sido suspendido era el teniente alcalde, que a su vez reemplazó a un alcalde que también tuvo problemas de este tipo. Entonces, nosotros estamos ante una situación muy complicada. Claro, pero ese tipo de situaciones lo que en realidad le exige a la ciudadanía es que sepa escoger mejor. Claro. Que sepa seleccionar mejor y con más, digamos, tino y con más conocimiento y con más información a quiénes son a los que hay que elegir. Ese es en parte. Lo que podría ayudar, y acá quizás buscando, como se dice, en cierta medida algo bueno en medio de tanta cosa mala, es el hecho de que el ciudadano reflexione más viendo quizás esta lamentable crisis que tenemos a nivel de gobierno nacional y tenga el tino, ¿no?, de saber por qué organización política va y además cuál es el candidato en particular que va a apoyar con su voto.
porque el 7 de octubre definitivamente se marca el futuro de los próximos 4 años a nivel de gobiernos locales y regionales. Entonces, ahora más que nunca el elector tiene que tener ese nivel de prudencia y análisis. Y para eso, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones da elementos como el Infoop, donde uno tiene, digamos, acceso a información, ¿no?, sobre relaciones políticas, sobre políticos. Hoja de vida, ¿no? Hoja de vida, y además también, bueno, hay 2 millones de personas que están en esa base de datos. Y además también tenemos la ventanilla única, ¿no?, que es donde se centraliza información para que las organizaciones políticas, en aras de la seriedad, vayan y puedan, por favor, recabar la información de los candidatos, incluso desde los procesos electorales internos, que empiezan, de acuerdo al cronograma electoral, desde el 11 de marzo hasta el 25 de mayo. ¿Hay sanciones, hay medidas adecuadas contra aquellos candidatos que mienten, que faltan a la verdad en la información que prestan en su hoja de vida, claro, o acerca de su trayectoria? Y le pregunto esto porque hay varios casos así, incluso en el Congreso hay algunas denuncias y aparentemente no hay mayor sanción. Bueno, actualmente hasta la sanción de la exclusión. El nuevo reglamento ha sido aprobado el día de hoy. Hoy día. ¿No? Entonces, junto con un paquete de reglamentos, ¿no?, y definitivamente se está sancionando de una manera mucho más drástica este tipo de, digamos, de perjurio. Así claro, se le conoce jurídicamente, ¿no? Más claro, es mentir respecto de algo que se da en este caso, una declaración jurada, ¿no? Claro que la figura de la falsedad, en este caso la falsedad genérica, es lo que podría ser el tipo penal, ¿no? Mis amigos, colegas abogados, ¿no?, acá los televidentes, eso está en el Código Penal, artículo 438, ¿no? Pero habría que ver realmente cómo se va dando el tema, el proceso, en medio de una coyuntura nacional bastante difícil, ¿no?, bastante enturbiada, ¿no? Y en cuanto al proceso electoral en sí, ¿de qué manera se podría verse afectado por este clima político donde hay mucha crispación, ¿no?, mucho conflicto? La verdad... a nivel de candidaturas, a nivel político, también a nivel de procedimientos. En primer lugar, lo que podría afectar, ¿no?, es cómo reacciona la población frente a esto. Podría haber un nivel elevado de ausentismo, ¿no? Simplemente que la población puede sentir que ya la política es ajena a sus intereses y que no le interesa. Fastidiarse al extremo de, bueno, quien salga no la va a hacer bien. O cualquiera que sea. Claro, y esa es una situación de apatía que le hace mucho daño a la gobernabilidad del país. ¿Por qué? Porque justamente es el caldo de cultivo para la corrupción. A pesar que en el Perú todavía la votación es obligatoria, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Siempre hay, a pesar de ese factor, de ese elemento, existe la posibilidad de que la gente reaccione. Por ejemplo, cuando se cogen muchas veces autoridades locales, principalmente porque recordemos que las regionales ya tienen segunda vuelta y digamos como que quien es elegido como gobernador y vicegobernador regional tiene, digamos, ya una valla que tiene que superar y todo ello, ¿no? El proceso es en segunda vuelta, si es que no se alcanza el porcentaje de ley. Pero en el caso de los gobiernos locales, son electos con los porcentajes que sacan en el momento de la elección. Y hay alcaldes que llegan con el 23, 24, 25%. Claro. Sin embargo, no generan, digamos, ese nivel de cohesión del electorado en su jurisdicción y eso puede generar problemas de gobernabilidad. ¿Y a qué quiero ir yo? Lamentablemente, y eso es lo que quiero rescatar de lo que mencioné hace un rato, cuando la gente es apática con el tema político, cuando la gente se quiere distanciar de la política, lo que ocurre es que no hay participación y tampoco hay control. Entonces, ¿qué tenemos? Autoridades mucho más, digamos, sueltas a la corrupción. Empleando quizás un poco el aforismo, más sueltas en plaza, ¿no? Como para poder manejarse y prácticamente generar en algunos casos hasta una autarquía, ¿no?, en el gobierno. ¿No creen que literalmente el gobierno local es una suerte de feudo, como algo que es para ellos una suerte de reino, ¿no? Y que obviamente la figura esta de la no reelección ya cambió porque antes era pues posible de que se den las reelecciones, ¿no? Ahora, el mismo desarrollo de los gobiernos regionales y distritales en los municipios locales, hay procedimientos que también le exigirían un poco a la ciudadanía ser más participativo, ¿no? Claro. Y participar de una manera, digamos, más constructiva en estos procedimientos, por el presupuesto participativo, por ejemplo, es uno de ellos. Y en Correcto. muchos lugares también esa apatía se demuestra en ese aspecto. Hasta con un tema muy importante, John, y no solamente eso, también las juntas vecinales. La junta vecinal. Todos estos mecanismos están previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?
y obviamente debería conocerla cualquier ciudadano de a pie, porque son mecanismos que están a la mano y es una manera de controlar al gobierno local. Nos quejamos, hay corrupción. La verdad, cada cierto tiempo escogemos un grupo criminal diferente para que nos gobierne. Escucho esos comentarios tan fuertes. Obviamente no podemos generalizar porque hay muy buenas autoridades, pero también las hay malas. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que ponerles un coto. ¿Cómo? Participando más de acuerdo a los mecanismos que hay la ley. Hay una ley que es la 26.300, por ejemplo. Se le conoce mucho por la revocatoria. Claro, la revocatoria para cualquier limeño no era algo distante porque era algo como visto en provincias y en el interior, pero no era algo que se experimente sino hasta Villarán en el año 2013. Ahí ¿no? Todo el mundo se enteró que era revocatoria. Y al poco tiempo modificaron la norma porque era muy abierta, ¿no? Incluso todavía faltaría mejorarla. Pero yendo hacia este mecanismo de control ciudadano, no es el único. Por ejemplo, la revocatoria se aplica para autoridades electas, pero la remoción es para autoridades designadas. Yo puedo pedir que remuevan a un funcionario que ha sido designado. Hay un mecanismo legal para eso. También tenemos la rendición de cuentas. Recientemente hemos tenido este proceso Habla Castañeda, que es un pedido de rendición de cuentas, un pliego interrogatorio que, bueno, el alcalde va a tener que atender, ¿no? Y para esa remoción a funcionarios designados a dedo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se procede? Es el mismo procedimiento que con la... ¿El mismo? Claro. Tiene un tratamiento similar al de la vacancia. Perdón, al de la revocatoria, sí. O sea, se exige el mismo número de adhesiones. Y mira, acabo de mencionar la palabra vacancia. Vamos a separar un poco las cosas para que nuestros televidentes puedan entender, John, si me lo permites. Claro que sí. La vacancia es un término anticipado del mandato de la autoridad. En este caso, por ejemplo, el alcalde, ¿no? Y eso se da por ley orgánica de municipalidades y lo decide el Consejo. Cuando hablamos de una revocatoria, por ejemplo, que es también un término anticipado del mandato de la autoridad municipal, por ejemplo, del alcalde, del regidor que es revocado, es por decisión popular. En un caso tiene el poder de vacar, de terminar con ese mandato el Consejo y en segunda instancia el jurado, y en el otro caso es la propia población, si cumple obviamente con todas las reglas que manda la norma que estoy mencionando. Esta norma, sin embargo, a pesar que también regula el referéndum, a pesar que regula también el tema de la iniciativa legislativa e iniciativa de reforma constitucional por parte de la ciudadanía, es una norma que no la conocen, por ejemplo, los escolares de quinto y medio. No se discute, no está, digamos, como un tema a tratar y los estudiantes salen del colegio literalmente desconociendo este tipo de normas que podrían ayudar a que sean mejores ciudadanos. Ahora, en términos generales, señor Tello, usted es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos decir acerca de la reforma electoral? Este proyecto que quedó en el sueño de los justos el año pasado, ahora, ¿de qué manera se podría nuevamente viabilizar? ¿Y qué es lo que haría falta para que esto se concrete? Porque es importante, ¿no? Claro, mira, John, la verdad, lo que ha habido acá ha sido una serie de, digamos, de reformas aisladas. Se han reformado los plazos, se han reformado el tema de requisitos. Por ejemplo, incluso se ha dado hasta una norma inconstitucional como la 30717, ¿no? Podría explicar por qué, pero en realidad se ha dado un paquete normativo que no tiene, digamos, una naturaleza sistémica. La propuesta más seria, integral. Sí, más seria que ha habido, también por su carácter técnico, fue la que presentaron los organismos electorales, el código electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones. El proyecto de ley electoral que elaboró el grupo de trabajo de Patricia Donaire, interesante, pero no, digamos, como que no tenía el nivel técnico que obviamente tenía por su expertise en la materia de los organismos electorales, ¿no? Pues ¿Qué aspectos son los que habrían que modificar principalmente? Básicamente es una reforma integral y lo que habría que modificar son cuestiones de fondo y de forma. Las cuestiones de fondo podrían ser un poco más complicadas, la de forma básicamente lo procesal. Se ha mejorado algo lo procesal. Por ejemplo, para este proceso, ¿no? Ya entró en vigencia la ley 30.673 que ha modificado todos los cronogramas, o el cronograma, ¿no? Y los plazos, digamos, son un poco más amplios, por ejemplo, para fiscalización del padrón. Se ha definido el plazo para las exclusiones, para las renuncias. Digamos como que se ha mejorado la normatividad y obviamente ahora que han salido los reglamentos será interesante que todo el mundo vaya tratando de conocerlos porque están publicados y están disponibles. La ciudadanía tiene que involucrarse más en esto. Y a lo que iba, este proceso de reforma electoral del año 2016 y básicamente el 2017
Es un proceso que no ha logrado su cometido. Considero que el año 2019, no el 2018, porque ya estamos en un año electoral, el 2019 y el 2020 son años gravitantes para realizar una reforma electoral. Y es algo que lo venimos discutiendo siempre en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, ¿no? La posibilidad de tener esa reforma tan anhelada, pero de una manera mucho más concreta y sobre todo más oportuna. Porque recientemente se han dado algunas situaciones algo complicadas. Por ejemplo, a razón del nuevo cronograma electoral, exactamente fue el día de ayer, si mal no recuerdo, no fue hoy día, fue de ayer, que se notificó una resolución en el caso de la candidata Susel Paredes en Magdalena del Mar, ¿no? Se veía el tema de la inscripción de su organización política, pero también una observancia del plazo electoral. Y el plazo electoral es, por un lado, no combinatorio a que no puede haber organización política participante en los siguientes comicios si no estuvo con todo en regla, o sea, inscrita en el registro, hasta el 10 de enero pasado, que fue la convocatoria de elecciones. Ahora, volviendo al análisis político, ya para ir terminando con la entrevista, ¿cómo ve el panorama electoral para las próximas elecciones presidenciales y generales? ¿Qué candidatos están perfilando? ¿Usted le tiene un poco de confianza? ¿Podría apostar algunas fichas por Kenji Fujimori, por ejemplo? ¿O cree que es una moda pasajera que va a quedar ahí? No. Considero que ahorita los candidatos podrían empezar a trabajar ya su proyecto nacional. Sabemos que hay candidatos como Julio Guzmán, tenemos Kenji Fujimori y Keiko Fujimori, definitivamente uno de los dos va a ir, o probablemente los dos, eso habría que definir, ¿no? Tenemos candidatos que pueden estar en el partidor, pero aún falta todavía, digamos, armar más el proyecto, ¿no? ¿Le asigna usted algún tipo de chance a los partidos históricos tradicionales? En la medida en que logren, de verdad, reinventarse frente a la población. Lamentablemente los partidos no ayudan, por ejemplo, a este tipo de situaciones porque siempre tenemos élites que están enquistadas, ¿no? Y no hay esa renovación, ese cambio de élites, y ese es un tema muy complejo, John. En verdad, gran parte de la crisis de partidos políticos se debe a dos elementos. La falta de renovación de las élites partidarias, o sea, los eternos políticos que siempre vemos, y la falta de espacio para otros. Y tenemos, por ejemplo, el tema de la democracia interna, que en verdad es bastante deficiente. Ahora, los partidos políticos también deben entender que no solamente son maquinarias electorales, ¿no? O sea, es que se portan como tales. No tienen incidencia en nuestra vida. En la vida cotidiana de los ciudadanos no tiene mayor importancia. Porque, por ejemplo, y has tocado algo muy cierto, no entran, por ejemplo, en las juntas vecinales. Claro. Podría haber un líder político de un partido histórico, el APRA, el PPC, Acción Popular, y ser un líder, un dirigente vecinal importante, manejar una junta y empezar desde ahí a fiscalizar la autoridad y, ¿por qué no hacer una carrera como regidor, posiblemente alcalde, y por qué no hasta alcalde metropolitano y llegar a más? Claro, eso alimenta la desconfianza. Sí, pero también hay un elemento, por ejemplo, que ha sido perturbador durante un tiempo, ¿no? Las reelecciones. Algo en lo que estamos trabajando nosotros es, por ejemplo, en el tema de los impactos de la no reelección. La reelección es algo que, digamos, en el Perú no ha sido de mucha incidencia. Contrario al censo a lo que muchos pueden creer, los alcaldes no necesariamente se reeligen. El elector peruano tiene una sensación de, ya cuando los conoce, no necesariamente darles el voto, más que todo se deja llevar por la nueva cara. Entonces, el tema de las reelecciones no es algo fuerte, pero lo que sí ha sido importante es que en la participación como candidatos han habido muchos alcaldes yendo a la reelección, cuando esta era posible. Entonces, ¿qué entendemos? De que no han habido rostros nuevos en los partidos y organizaciones políticas. Partidos, movimientos, bueno, ya los otros movimientos. Eso le abre la puerta entonces a otro rostro nuevo para el 2021. Es que lo que pasa es que esa falta, porque tu pregunta iba hacia los partidos tradicionales, esa falta de renovación, ¿no? Por ejemplo, hay partidos históricos, ¿no? Y partidos quizás con no tanta trayectoria a lo largo de décadas, pero donde, por ejemplo, hay municipios, hay alcaldes que ya no pueden ir a la reelección, están postulando a las esposas, están postulando a los hijos. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? Claro. O sea, ¿dónde están los nuevos cuadros? ¿Qué mérito han hecho? Más allá de ser la esposa del alcalde, el hijo del alcalde. No hay ningún mérito. Y eso es algo complicado. Por eso alimenta la percepción de que todo esto de la política es solamente para servir intereses particulares, de grupo, de familias. En argolla, como se diría. Élites, ¿no? Élites que están enquistadas. Al estar enquistadas y no haber renovación, simplemente
Y esto, por ejemplo, debería en todo caso ser un tema de reflexión en los partidos políticos, ¿no? Porque, de hecho, pueden postular, digamos, a la esposa del actual alcalde, que no puede ir a la reelección, pero sin embargo, tenemos nosotros, ¿no?, una situación particular. El partido no se siente bien y la población ve eso muy mal, porque evidentemente pues, no es algo que se vea muy coherente, no es algo que se vea muy correcto. Muchas veces estas personas que estarían postulando no tienen, digamos, ese nivel de enraizamiento con la población, no han hecho un trabajo político. No es que se le esté afectando su derecho a postular, pueden hacerlo. Sin embargo, es en el tema de formas donde fallan los partidos políticos. Entonces, si mantenemos ese tipo de prácticas, es evidente, John, que no vamos a tener pues gran cosa para ellos hacia el futuro, porque se van a quedar estancados, van a estar con descrédito. Es que cambia mentalidad. Claro. Entonces, usted no ve con mucho optimismo el futuro, me parece. No. Si mantienen este tipo de prácticas, claro que sí, pero espero, como cualquier demócrata, ¿no? Y aparte, conjuntamente con un equipo en el instituto, como un investigador en materia electoral, que estas cosas, digamos, puedan quizás tener un golpe de timón que a veces se da. Pero hace falta liderazgo político también para eso, al alto nivel. Es algo que falla mucho. Que falla mucho, a pesar que hay caudillos, por decirlo de alguna manera, figuras emblemáticas en los diferentes partidos políticos, movimientos, siempre es algo que falla el liderazgo cuando este se transforma en caudillismo y se vuelve un proyecto personal. Se vuelve un proyecto personal. Entonces, por ejemplo, no sé, hay partidos políticos que se están centrando en la figura de una sola persona y como que es el proyecto y hay que seguirlo y llegar hasta el final. Y eso no necesariamente es lo que nosotros necesitamos porque carecemos de institucionalidad. Una persona que puede aportar, a ver, quiero explicarme bien, una persona puede aportar mucho a la institucionalidad si realmente refuerza la institución que representa. Pero si la institución gira en torno a la persona y a su candidatura, creo que estamos mal. Muy bien, señor Tello Alfaro, le agradecemos por su participación en nuestro programa. Ojalá lo podamos tener nuevamente en el futuro cercano. Gracias. Gracias, muy bien. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con En Directo. Permiso.